Una tecla. ¿Así? Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad ESAP de la Administración Pública Territorial. En el día de hoy presentaremos un tema o abordaremos el tema de territorialidad y conflicto armado en Colombia. En este momento estamos enfocados en el departamento del Cauca. Buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. Como ya lo mencionó anteriormente mi compañero Jason, en esta parte de la exposición abordaremos el conflicto armado en el departamento del Cauca. Digamos que esto es una problemática social que ha dado lugar a múltiples situaciones críticas a lo largo de la historia y constituye un caso muy emblemático para comprender las desigualdades culturales, la ausencia del Estado dentro del territorio y también las disputas por el control territorial. ¿Vale? Actualmente en el departamento del Cauca se enfrentan dinámicas de violencia muy marcadas y muy graves o críticas, como los retenes ilegales en la vía, que también van ligados con el secuestro, los recientes atentados terroristas que han azotado bastante este departamento, múltiples municipios como Piendamó, Silvia Cauca, Morales Cauca y también Mondomo, que últimamente ha sido pues bastante afectado en esta parte del conflicto, ¿vale? ¿Qué podemos decir como de este tema que escogimos? Es que los grupos al margen de la ley han empleado como nuevas tecnologías para hacer como este tipo de daño, se puede decir así, o de atacar a la fuerza pública y también a la comunidad civil. Esto es una problemática social bastante marcada. Quisimos abordar este tema porque digamos que es un tema en el momento bastante crítico en el país, que genera pues bastantes, se puede decir como matices sociales, ¿vale? Aquí vemos, como ya lo mencioné anteriormente, abandono del Estado en cuanto a políticas públicas. Vemos también algo muy grave como el reclutamiento de menores. Digamos que esto también ha sido con base a que no se han implementado como unas políticas públicas claras para el departamento. Y bueno, más adelante mi compañero Jonathan les va a hacer como una ampliación de este tema. Bueno, y es que el conflicto armado en el Cauca revela una serie de vacíos estructurales y fallas institucionales que no solo han permitido la persistencia o el agravamiento de la violencia, sino que han configurado un entorno donde el Estado compite, digámoslo así, pues, y a menudo pierde frente a las autoridades armadas y comunitarias que llenan esos espacios dejados por la autoridad estatal, por la autoridad política, la económica, la judicial y la sociocultural. Entonces se podría decir también que una de estas fallas sería una falla en la presencia del Estado, o sea, la débil ocupación institucional en gran parte del Cauca, especialmente en la parte norte del Cauca, ¿no? También en el Pacífico y zonas rurales de la cordillera. Estos presentan presencia estatal muy limitada. Esto implica escasez de infraestructura, baja cobertura institucional, ausencia de agencias estatales clave y débil control militar efectivo. Entonces esto en consecuencia, pues los grupos armados como las disidencias, el ELN,
y las bandas locales que operan en estas regiones ocupan esos vacíos y regulan la vida cotidiana mediante normas propias, justicia armada y cobros y control social. Entonces le damos... Bueno, digamos que para complementar un poco el tema de mi compañero Jonathan, también me gustaría hablar como de la parte económica del departamento, ¿vale? Al haber este abandono estatal, digamos que la comunidad opta, digámoslo así, por la siembra de cultivos ilícitos, que es algo bastante grave dentro de estos territorios, pero también me gustaría como dar una opinión propia en cuanto a lo que pienso y he visto, porque digamos que conozco un poco del tema en cuanto a territorio, y es que la poca infraestructura vial, digámoslo, en la parte rural de este departamento, digamos que como que lleva a todas estas personas o arrincona, pues podría ser la palabra, a estas siembras, ¿vale? Digamos que la economía en cuanto a la agricultura, un ejemplo, a la siembra de papa, o yuca, plátano, o cualquier producto que se pueda dar en estas tierras que son bastante fértiles, las personas han decidido quitar o ¿cómo lo podría decir? Como arrancar y deciden como, bueno, vamos a sembrar un ejemplo, coca, porque el bulto de papa o del producto que ellos siembran, pues es muy económico comparado con el valor que se le puede dar, un ejemplo, a un cultivo ilícito como la coca, la marihuana. Entonces eso también es un problema que desencadena toda esta violencia dentro de este departamento. Este tema, nosotros llegamos a este tema debido como a la presencia o como lo actual que ha sucedido en el departamento. El departamento del Cauca tiene como esa facilidad por los grupos armados, de pronto por esquivar o por su diversidad geográficamente que tiene para las diferentes rutas, las diferentes zonas que de pronto puedan desplazarse grupos armados, en el cual ellos implementan o traen precisamente tecnologías en el cual cómo hacerle daño a la sociedad. Entre esos, la actual que ha sucedido en estos últimos meses fue el atentado con drones hacia la estación de policía en el departamento del Cauca, en el cual deja unas víctimas cansados del conflicto que llevamos décadas en este tiempo. Entonces, la idea precisamente del trabajo es como concientizar. Tenemos precisamente personas muy idóneas a nivel nacional en Colombia para fomentar la idea de superar precisamente estos daños que nos ha traído este conflicto armado. Entonces, una de las ideas para Conte, pues dentro de lo que podemos decir, es que en el Cauca, por Conte, la idea era tener un orden, el orden hacia el Estado, hacia las sociedades, para así mismo tener como un control precisamente en nuestras instituciones y un fortalecimiento para así tener y poder avanzar en nuestros problemas. Bueno, también quería aportar o para comprender perdón,
para comprender sociológicamente el conflicto armado desde el punto de Emily Durkheim. Bueno, el pensamiento de Emily permite analizar la ruptura de la cohesión social, la fragmentación de la autoridad y la debilidad de las normas en el territorio. Entonces, se diría pues que desde esa perspectiva de Emily Durkheim, los procesos que atraviesa el Cauca pueden comprenderse como el resultado de una crisis en la cohesión social. El conflicto armado y la fragmentación institucional revelan un territorio donde las formas de solidaridad no han evolucionado mucho, ni de manera equilibrada, también se podría decir. O sea, tiene un desequilibrio bastante, además de las desigualdades. Mientras algunas comunidades mantienen una solidaridad mecánica en pensamientos de Durkheim, y basadas en la tradición, el parentesco y las identidades colectivas, el Estado opera bajo una solidaridad orgánica, y eso pues requiere instituciones integradas, división del trabajo funcional y cooperación formal. Entonces la desconexión entre estos dos tipos de lazo social genera también tensiones profundas. Eso pues en el pensamiento se diría pues de Emily Durkheim. Entonces se podría decir que también en este escenario surge la anomia. Pues entendida con Durkheim, es como la ruptura que orienta la vida colectiva, y pues en el Cauca la debilidad del Estado para garantizar reglas claras, protección y justicia, y oportunidades que producen un entorno donde las normas pierden fuerza. De las conclusiones. Entonces se podría pues concluir que el territorio del Cauca en el conflicto armado tiene profundos vacíos estatales, profundas desigualdades, profundo abandono del Estado, y que nosotros como administradores públicos podríamos darle soluciones tales como profundizar esas inconformidades, esos problemas y esos vacíos, llevando propuestas de educación, integrando a la comunidad del territorio, hablando con esas personas, incentivando a cultivos lícitos que potencialicen el comercio, generando propuestas de seguridad para esas comunidades en el ámbito, digamos, como militar, y hacer planeaciones, estructuras físicas, o sea, generar empleo. O sea, nosotros como administradores podemos tener esa potestad de llevar esas soluciones y esas propuestas a las entidades que ejecutan, digamos, como los recursos y todo ello, para poder sacar esos territorios adelante y aportar una reducción o la eliminación de un conflicto armado. Muchas gracias. Muchas gracias.